La frase más famosa de Gaudete Sultate del Papa Francisco ha sido esa de los santos de la puerta de al lado. Él ha hecho un gran esfuerzo de popularizar la santidad, de entender que es una vocación para todos nosotros y no para un resto de privilegiados. Pero también quiero hacer una fundamentación teológica que obviamente pues, en esa exhortación no se hace. Y entonces he echado mano principalmente de un libro, de un gran libro de teología espiritual, de un compendio de teología espiritual, Espiritualidad Católica, de don José Rivera y José María Iraburu, que está publicado en la Fundación Gratis Date, en el que también me baso principalmente en las primeras reflexiones. Y sin más, voy al tema, el tema de la santidad, nuestra llamada a la santidad. A modo de introducción, que nos contextualice, ¿no?, en lo que después iremos explicando de una manera un poco más ordenada. Partimos de una llamada que la Sagrada Escritura la recoge con nitidez, de forma nítida y clara. Dios Padre nos ha elegido en Cristo desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, para que seamos santos. Si leéis la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, eso lo afirma con contundencia. Nuestra vocación es a la santidad. Dios nos pensó así desde siempre, desde toda la eternidad. Para eso hemos nacido. Y si no llegamos a eso, hemos fracasado, porque será el fin de nuestra vida. Para eso habíamos sido creados. Viene muy bien, ¿verdad?, marcar cuál es el fin y la vocación de nuestra vida, para saber en dónde tenemos que invertir nuestro esfuerzo, nuestra preocupación. Esa es nuestra única meta. Solo hay un fracaso en esta vida, un fracaso. Que no es no terminar la carrera, que no es no conseguir ese puesto, que no es no casarme. No. El único fracaso es no ser santo. Porque esa es la vocación originaria, la fundamental. Bien, un paso más. Bueno, ¿y esto de santidad qué significa? Porque claro, no estamos muy habituados a la palabra santidad. Yo sé que hay muchas personas que la palabra santidad, santos, les suena un poco al polvo del retablo de algunas figuras, algo ajeno a sus vidas, ¿no? ¿Santidad es lo mismo que perfección? ¿Ser santo y ser perfecto es lo mismo? Por ejemplo, podríamos partir de ahí para hacer un primer intento de aproximación. Bueno, sí, desde el punto de vista cristiano, si hablamos de perfección cristiana, entonces sí, ser santo y ser perfecto es lo mismo. Y de hecho hay algún pasaje evangélico en el que Jesús dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero ojo, se está refiriendo a perfección en el sentido cristiano de la palabra, en el sentido de que las virtudes humanas necesitan de la gracia de Dios para perfeccionarse. Pero si hablamos de perfección en el sentido no cristiano sino humano, el perfeccionismo, el que las cosas sean perfectas, que no tenga ningún tipo de fallo, pues entonces la santidad y el perfeccionismo son dos cosas muy distintas. Uno puede ser santo, está llamado a ser santo, pues conviviendo con imperfecciones. Conviviendo con imperfecciones, pues en su limitada capacidad intelectual, su insuficiente educación, que ha podido tener una educación insuficiente en muchas facetas de la vida, tiene muchas imperfecciones, pero eso no le impide llegar a la santidad. Luego, santidad y perfección es lo mismo en un sentido, pero no es lo mismo que en otro sentido, que es en el que habitualmente solemos utilizar la palabra ser perfecto, que sin ningún tipo de fallo, que todo... No, en ese sentido santidad y perfección son dos cosas distintas. También para dar otra aproximación que nos contextualice todo lo que vamos a ir explicando en este curso, diría que, el marco en el que nos vamos a mover, de entender correctamente, equilibradamente lo que es la santidad, eso de que todos estamos llamados a la santidad, para entender esto correctamente nos tenemos que mover en un marco que tiene dos errores contrapuestos. Y el catolicismo tiene un equilibrio frente a estos dos errores contrapuestos. Y es muy importante, ¿no?, el equilibrio católico para entender correctamente lo que es la santidad. ¿Cuáles son los dos errores contrapuestos ante los que tenemos que tomar igualmente distancia? Por una parte es lo que podríamos llamar el polo pelagiano, la tendencia pelagiana, que afirma la libertad del hombre, las cualidades del hombre, ¿no?
las capacidades del hombre en detrimento de la gracia divina, el hombre parece que no se santifica por la gracia de Dios, sino que es su esfuerzo, es su voluntad, es el buen uso de su libertad el que le lleva a la perfección. Horror, ese es un extremo, un polo del que tenemos que huir, como de la peste. Pero también hay otro polo, otro error del que hay que huir, y es el polo, digamos, luterano, que afirma lo contrario. Si el pelagianismo sobreafirma la libertad en detrimento de la gracia, Lutero lo que hace es afirmar la gracia, pero en detrimento de la libertad. Y también tenemos que huir de esto. Tenemos que huir de pensar que la santidad es pues un don de la gracia, pero en el que no esté implicada nuestra libertad, con el que nuestra libertad no tenga que colaborar, esforzarse. Hay una frase que me vais a escuchar a lo largo de este curso, que seguro que me saldrá más de una ocasión, una frase, digamos, un poco anti-luterana, que dice lo siguiente, ¿no? Que cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Suda en el sentido de que Dios te da su gracia no para que tú te cruces los brazos, sino para que tú impliques toda tu libertad, pongas toda la carne en el asador, como se dice en esa expresión castellana, para que todas las cualidades del hombre se desarrollen plenamente. Con lo cual, para entender correctamente qué es la santidad, tenemos que huir de dos errores contrapuestos. El error pelagiano y el error luterano. El error pelagiano lo que hace es sobreafirmar las capacidades de la voluntad y de la libertad en detrimento de la gracia divina. Y el error luterano lo que hace es hacer un acto de confianza y de abandono absoluto en la gracia divina, pero olvidando la participación y la colaboración de la libertad y de la voluntad humana. Frente a esos dos errores contrapuestos tiene que existir, pues un equilibrio para la clara vivencia de la llamada a la santidad. Entre estos dos errores a los que me he referido, ¿cuál de los dos hoy en día tiene más influjo? Yo creo que sin duda alguna el que más influjo tiene es el error pelagiano. El error pelagiano, el que confía equivocadamente en la voluntad, con la capacidad, como si fuese la voluntad humana, ¿no?, la que va a tener la capacidad de llevarnos a la perfección. Confía en las solas fuerzas del hombre. Si en un tiempo, esto también depende de las modas, si en un tiempo, en un tiempo en el que la sociedad fue religiosa y mantenía hábitos de vivencias religiosas, pues en ese momento esa tendencia pelagiana se traducía en pensar que van a ser mis ayunos y mis penitencias las que me van a santificar. O sea, uno ponía su confianza, ¿no?, en determinadas obras y prácticas de ayunos, penitencias, pensando que por puro voluntarismo, yo si hago todas esas renuncias, eso es lo que me va a llevar a la santidad. Eso era un riesgo de voluntarismo pelagiano. Hoy en día, ciertamente, el pelagianismo se suele manifestar en otras cosas. Se suele traducir pensando en que son las obras buenas del hombre, la solidaridad con los pobres, mi implicación en el voluntariado para intentar hacer una sociedad más solidaria. Eso es lo que va a llevar al mundo a la perfección. Pero ojo, también esto es pelagianismo, también esto es voluntarismo, pensar que es mi esfuerzo, el esfuerzo de mi voluntad el que me puede llevar a la perfección o que puede llevar al mundo a la perfección, sin contar con la gracia de Dios, olvidando que sin la gracia de Dios, sin su don, no somos nada. Por eso digo que entre los dos errores, el pelagiano y el luterano, creo que el pelagiano sigue siendo, en este momento, disfrazado de humanitarismo, disfrazado de una pretensión de cambiar al mundo desde un humanitarismo que no necesita de Dios, desde nuestra sola solidaridad, ¿no? El que vaya a cambiar al mundo es un pelagianismo encubierto. Pero, por mucho que esté encubierto, hay que decir que la psicología nos muestra, es bien conocedora de que las supuestas heroicidades del hombre que hace el bien en favor de los demás pueden estar encubriendo muchas cosas. Pueden estar encubriendo, por ejemplo, alguien es muy solidario, se compromete con muchas cosas en la sociedad, pero lo hace buscando un prestigio social,
o busca autojustificarse, o busca gustarse a sí mismo. A ver, ser un héroe no quiere decir ser un santo. Una persona puede ser un héroe, un Superman, pero lo que está buscando es likes. Likes, busca quedar bien y no busca el bien en sí mismo, no busca la gloria de Dios, se está buscando a sí mismo en las cosas que hace, y eso no tiene nada que ver con la santidad. Por lo tanto, el heroísmo y la santidad no son dos cosas que vayan de la mano, aunque muchos santos han realizado obras que nos han parecido heroicas, pero ellos no han buscado brillar ante el mundo,